Desde que comenzó el curso hemos estado trabajando con funciones que recibían un número de parámetros fijo, desde ninguno hasta el número de parámetros que nosotros quisiéramos. Ahora mismo acabamos de explicar lo que serían las funciones con argumentos opcionales, es decir, funciones que pueden recibir hasta un número máximo de parámetros. Pero, ¿y si necesitáramos una función con un determinado número de argumentos que ni siquiera los programadores podemos conocer a priori? Pues bien, ahora vamos a hablar de las funciones con parámetros variables. En el siguiente código hemos definido una función a la que llamamos suma2 y si vemos su parámetro de entrada tiene antepuesto un asterisco. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la variable números en realidad sería una tupla, es decir, que sería una secuencia de números. Como podemos demostrar si visualizamos el contenido de la variable números, así como su tipo. Continuando con el código, creamos una variable de ámbito local a la que inicializamos con el valor 0 y después con un bucle for vamos a recorrer lo que sería la tupla números, de tal manera que cuando finalice este bucle lo que tendremos almacenado en la variable total será la suma de todos los elementos de la tupla y finalmente la función devolverá dicho valor. Como vemos aquí en la llamada a la función suma2 le pasamos 4 valores enteros, 4 valores que recibirá la variable números. Como podéis ver aquí imprimimos el contenido de dicha tupla, así como que la variable números es una variable de la clase tupla y finalmente la suma de todos esos números, 1 más 3 más 5 más 7, que sería 16. En el siguiente código vamos a demostrar cómo a una función también le podemos pasar en lugar de una tupla un conjunto de elementos clave-valor, es decir, podríamos pasarle un diccionario. Vemos que definimos una función a la que llamamos suma3 y como parámetro de entrada va a recibir un diccionario. Lo vamos a demostrar, vamos a ver el contenido del diccionario así como el tipo como la clase a la que pertenece esa variable. Después se crea una variable local a la que llamamos s, la inicializamos al valor 0 y ahora con este for y utilizando dos variables clave y valor vamos a recorrer los elementos del diccionario y en cada iteración ¿qué vamos a hacer? Pues ir sumando los valores. Como podéis ver en la llamada a la función suma3, el paso de parámetros tiene que ser por nombre, ¿de acuerdo? Para que la variable dic, para que el diccionario, como podemos ver aquí en la salida de su contenido, reciba esas tres parejas clave-valor, ¿veis? La primera pareja, la clave sería A y su valor 5, la segunda pareja, la clave B y su valor 20, el tercer elemento, la clave C y el valor 23. Y otra forma de trabajar sería crear nosotros un diccionario. Por ejemplo, creamos aquí la variable d a la que asignamos literalmente este diccionario de dos elementos y ahora en la llamada a la función suma3, de acuerdo, lo que hacemos es pasarle ese diccionario, de tal manera que lo que recibiría aquí la variable dic sería un diccionario, como podemos comprobar aquí, ¿veis? El mismo diccionario de dos elementos y por supuesto vemos que es de la clase diccionario. Y no sé si lo dije antes, pero tanto en esta llamada como en la anterior, la función suma3 devuelve la suma de los valores del diccionario. ¿Veis? 10 más 20, 30 y aquí 5 más 20 más 23. En el siguiente ejemplo vamos a definir una función que lo que hace es sumar los datos que el usuario introduce por el teclado. Bien, definimos una función a la que llamamos suma4 y vemos que esta función recibe una tupla a la que llamamos números. Para demostrar el contenido de dicha tupla, así como que pertenece a la clase tupla, mostramos esta salida, definimos una variable local a la que llamamos total y le asignamos el valor 0 y ahora con un bucle vamos a recorrer los elementos de esa tupla, de tal manera que en cada iteración del bucle lo primero que tenemos que hacer es comprobar que n sea distinto del carácter espacio en blanco y a su vez distinto del carácter coma. ¿Por qué? Ahora lo entenderéis ahora lo explicaré cuando veamos el código de la llamada. Y si esta expresión es verdadera, entonces entramos en el cuerpo del if y en el cuerpo del if nos encontramos una instrucción try except, es decir, si no se produce ningún error, ¿de acuerdo? Vamos a tomar ese carácter, lo vamos a convertir a número entero con la función int y lo vamos a acumular en la variable total. Y si se produjera cualquier excepción en el try, entonces nos devuelves cuál sería el código del error que se ha producido. Bien, ahora vamos a analizar lo que serían las instrucciones de la llamada. Primeramente mostramos el mensaje introduce valores entre 0 y 9 positivos que no tengan signo y además que los separe por coma y evitamos el salto automático de línea
de la función print. Así que esta sería la salida. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo como usuario, pues digo, bien, pues voy a introducir el 1, el 4, el 9 y el 2. ¿De acuerdo? Y ahora pulso intro. Si analizamos la salida, vemos lo que ha hecho la función. Primeramente, la tupla que recibe números, ¿de acuerdo? Es una tupla de cadenas de un solo carácter. Como veis, el primer valor que introdujo el usuario fue el 1, coma lo toma como otro carácter, el espacio en blanco que yo introduje lo toma como otro carácter, el valor 4, la coma, otro espacio en blanco, el 9, así hasta el 2. ¿Entendéis ahora por qué aquí, en cada iteración del bucle, yo tengo que asegurarme de que n sea distinto a espacio en blanco y a coma? Porque si no daría un error, porque yo aquí lo que voy a tratar de convertir es el valor n a número entero. Entonces, evidentemente, si trato de convertir una coma o un espacio en blanco a número entero, la función in me va a generar un error. Entonces, aún así, ¿de acuerdo? Lo que hago es utilizar el bloque try-catch, ¿de acuerdo? Y comprobar que realmente n sea una cadena con formato de número entero para poderla sumar. Cuando termina el bloque try-except, si no se ha producido ningún error, entonces devuelvo la suma de dichos valores y aquí la tengo, que es el 16. Sin embargo, si vuelvo a ejecutar y, por ejemplo, el usuario no hace caso e introduce, por ejemplo, un 12, luego no pone coma, introduce un 9 y un -5, pulso intro, vamos a ver qué ha ocurrido. Pues mirad, lo que ha recibido, la tupla que ha recibido la función suma 4, fijaros, el primer valor tomó el 1, el siguiente el 2, y yo no quería eso, yo quería que hubiera sido un 12, pero bueno, esta función tiene sus limitaciones, por eso estamos avisando al usuario de que tiene que cumplir unas reglas muy concretas, que tiene que utilizar valores entre 0 y 9 y separados por comas. Entonces, como os decía, pues aquí lo que ha recibido la tupla sería el valor 1, la cadena 2, luego el espacio en blanco, luego el 9 lo ha cogido bien, luego el espacio en blanco. Fijaros que aquí lo que yo quería que hubiera cogido el -5, pero sin embargo él por un lado ha cogido el guión y por el otro lado el 5. Y finalmente, ¿qué ocurre? Pues que sí, aquí sumará el 1, sumará el 2, este lo descartará, sumará el 9, este lo descartará, pero cuando el guión, daros cuenta que aquí lo coge, porque cuando n valga guión, dirá n es distinto de blanco y a la vez distinto de coma, sí, y entra aquí. Y cuando la función in intente convertir el contenido de n, que será el guión, da un error, y entonces directamente me devuelve el error, que es este. ¿Veis? Le hemos pasado un literal inválido, que sería el guión, a la función int, con lo cual se rompe y da un error. Evidentemente no es una función perfecta, simplemente ha sido un ejemplo. Esto lo podríamos mejorar y hacer que la función pues tuviera en cuenta todas estas distintas casuísticas, ¿de acuerdo? Ir ampliando el código, ir mejorándolo, ir refinándolo, pero ya os digo, lo importante, lo que quiero que os quedéis es que, pues eso, no es una función perfecta, pero sin embargo yo he controlado aquí con el try-except, ¿de acuerdo? Para que en caso de que el usuario no haga caso e introduzca los valores de la manera que le apetezca, pues por lo menos no se produzca un error que me detenga abruptamente el programa. Por ejemplo, si lo vuelvo a ejecutar y el usuario ya directamente no introduce ni números, sino que simplemente pues me mete pues lo que quiere, una cadena, de acuerdo, los valores que le dé la gana, no respeta lo que yo le digo, ¿veis? Si pulso intro, pues evidentemente esto es lo que va a recibir la tupla, y directamente pues ya cuando se encuentre con la h, aquí va a intentar convertirla, no va a poder y va a generar un error, que es el que se nos devuelve aquí. Bien, me acabo de dar cuenta que os he explicado toda la función y ni siquiera hemos pasado de esta instrucción. Bueno, como os decía, aquí se muestra el mensaje introduce los valores del 0 al 9. Ahora definimos una variable s donde le asignamos, almacenamos el valor de la llamada a la función input. La función input no la hemos utilizado mucho en este curso, pero os recuerdo que es una función que lo que hace es captar todos los caracteres que el usuario introduce por teclado hasta que pulsa la tecla intro, y lo que devuelve la función input es una cadena
de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces esa cadena de caracteres que recogemos del teclado la tenemos que convertir a tupla utilizando la función tuple y le pasamos la variable s1 y el resultado, es decir, esa tupla, la almacenamos en t. Así que si por ejemplo el usuario escribe 4,5 y pulsa intro, lo que se almacenaría en s1 sería esa cadena. Después, si convertimos la tupla s1, lo que almacenaríamos en t sería esta tupla de 3 elementos formada por la cadena 4, la cadena coma y la cadena 5. Y si finalmente pasamos la tupla t en la llamada a la función suma 4, pues ya ocurre lo que hemos explicado anteriormente. Si recordáis, cuando comenzó el ejercicio os dije que tanto los parámetros de entrada como el parámetro o parámetros de salida, ¿de acuerdo?, eran opcionales. Es decir, hemos trabajado con funciones que no recibían ningún parámetro, que recibían un número máximo de parámetros, e incluso acabamos de ver funciones con parámetros variables de entrada. Sin embargo, en la salida de las funciones solamente habíamos visto o bien funciones que no devuelven nada o bien funciones que devuelven un único parámetro. Pues bien, que sepáis que las funciones también pueden devolver varios parámetros a la vez, como vamos a ver en este ejemplo. Definimos una función a la que llamamos suma y media y esta función recibe 3 parámetros fijos, a, b y c. Definimos la variable local z, a la que vamos a asignar esta expresión aritmética, es decir, la suma de los 3 parámetros. Después definimos la variable local media, a la que vamos a asignar esta expresión aritmética, z dividido 3, y finalmente lo que vamos a hacer es devolver tanto el valor de la variable z como el valor de la variable media. En esta asignación múltiple definimos dos variables, la variable 1 y la variable 2, y le asignamos la llamada a la función suma y media, pasándole los valores enteros 9, 6 y 3. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que se va a llamar a la función va a ejecutar su código y finalmente, de acuerdo, va a devolver dos valores, el valor de z que se acumulará en var 1 y el valor de media que se asignará a var 2. Así que aquí podéis ver la salida. Bien, en el siguiente código vamos a utilizar una función nativa de Python, que es la función help. A la función help le pasamos el nombre de una función y lo que hace sería mostrarnos su nombre, los parámetros que recibe y también los comentarios que haya definidos dentro del cuerpo de la función, siempre y cuando sean comentarios múltiples, es decir, definidos entre las triples comillas. ¿Veis? Aquí lo podéis ver. Esta sería la salida de la función help. Me está diciendo que la función se llama suma y media, que recibe estos 3 parámetros, ¿de acuerdo?, a, b y c, y aquí estaría pues los mensajes, los comentarios, perdón, que hubiera dentro del cuerpo de la función. Como veis, es pues eso, una función de ayuda, ¿de acuerdo? Yo no tendría por qué haber programado la función suma y media, entonces gracias a la función help pues yo me hago una idea de los parámetros que recibe y de la documentación que hubiera escrito la persona que la programó, pues para ayudarme a entender lo que hace esa función. En la siguiente instrucción vemos una llamada al método doc, ¿de acuerdo?, que tiene toda función, y el método doc lo que haría sería mostrarme, ¿de acuerdo?, todos los comentarios que hayan entre comillas triples, es decir, mostrarme solamente la documentación de la función, pues a modo de que yo pudiera consultar qué es lo que hace esa función.